Estamos para operativo Semana Santa de Oro, conducido por nuestro amigo Martín Lanfranco. Yo soy el pastor Martín Reyes, pastor de la iglesia Espíritu de Hermandad, ubicada en el barrio La Colonia, y quiero desearle rica y abundante bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante: la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta muerte fue predestinada, fue profetizada por los antiguos profetas. Entre ellos sobresalta el profeta Isaías. El profeta Isaías, en el capítulo 53 y en su verso 5, dice la Biblia: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nótese usted lo que aquí habla el profeta Isaías, aproximadamente más de 100 años, podríamos decir 700 años aproximadamente, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías, por revelación del Señor, él profetiza y dice: mas Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones. Dice: molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dando a entender que ese enviado de Dios, que el Mesías que vendría a la raza humana, iba a ser herido, su cuerpo iba a ser molido, y dice aquí la palabra: por nuestras rebeliones. Pero aún dice más, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. En otra palabra, Jesucristo vendría para someterse a un proceso de sufrimiento, a un proceso en el que iba a ser martirizado, su cuerpo iba a ser completamente llagado. Eso lo dice el profeta Isaías. Quiero puntualizar nuevamente, aproximadamente 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Venido el tiempo, se cumple esta profecía, y en Gálatas capítulo 4, verso 4, la Biblia dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y sabemos que Jesucristo nació en el vientre de María, una mujer santa, apartada del mal. Dios la escogió para glorificarse en María y que se consumara lo profetizado por los antiguos profetas. Y asimismo fue. Viene Jesucristo, se hace hombre, habitó en la raza humana, mostró su gloria, mostró su poder. Los enfermos eran sanados, milagro extraordinario. Tanto así que aún hasta los muertos fueron resucitados. Sin embargo, luego que Cristo muestra su gloria, que tenía un sinnúmero de seguidores, tenía 12 hombres que estaban con él, que le acompañaban, Jesucristo entonces comienza a anunciar su muerte, a decirle a los discípulos que él tenía que morir. Tanto así que en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17 y verso 22, dice la palabra: estando ellos en Galilea, Jesús le habló y le dijo: el Hijo del Hombre
será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se comenzaron a entristecer en gran manera. Nótese usted que aquí en este verso bíblico el Señor Jesucristo estaba anunciando su muerte. Estaba diciendo que iba a ser martirizado, que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Los discípulos estaban acostumbrados con él, caminaban con él, eran amigos, tenían una relación íntima, Jesucristo con los discípulos y los discípulos con Jesucristo. Sin embargo, ahora Jesucristo le dice que él tiene que morir. Los discípulos se comenzaron a entristecer, normal, estaban acostumbrados, pero era necesario que Jesucristo pasara por este proceso de sacrificio. Era necesario que Jesucristo pasara por este proceso de morir, porque la muerte del Señor Jesucristo trajo salvación para todo aquello que no tienen salvación. Luego que Cristo le anuncia de que iba a morir, entonces Jesucristo fue apresado. Luego que fue apresado, Jesucristo tuvo que pasar por una serie de procesos en el que, número uno, fue azotado. Fue azotado, y con este látigo que azotaron a Jesucristo, se dice que en la punta tenía pedazo de plomo y que también tenía pedazo de diente de ovejas. Cada vez que a Jesucristo le daban con este látigo, se dice que los plomos y los dientes afilados, o los pedazos de diente afilado de ovejas, dice que se enterraban en su piel. Y antes de Cristo ser azotado, primero fue desnudado, porque era una costumbre de que cuando se iba a azotar a alguien, pues le quitaban la ropa. Los latigazos caían en la espalda y también caían en los glúteos. Por eso es que aquí se está cumpliendo, cuando Cristo es azotado, se está cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías, de que él sería herido por nuestras rebeliones, de que sería molido, de que su cuerpo sería llagado. Por eso es que cuando le daban con este látigo, su piel fue completamente martirizada. Comenzó a brotar sangre de su cuerpo. Pero aún dice más, luego otro proceso que Cristo tuvo que atravesar, fue azotado, como le decía, le arrancaron su barba, recibió esputos o escupitajos, o sea, le escupieron. Fíjese, para un judío, cuando alguien escupía en presencia de otra persona, eso era como una ofensa. Eso era como algo que los judíos lo desechaban. Sin embargo, a Jesucristo le escupieron, sea Cristo glorificado. Pero también dice que le pusieron una corona de espina. Esta espina, cuando se la pusieron, se dice que esa espina se le enterraron en el cráneo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que él tuvo que, este proceso le conllevó a que Cristo derramara su sangre. Pero hay algo más que Jesucristo tuvo que hacer, y quiero enfatizar en cuanto a esto, porque televidente, debemos de valorizar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No es simplemente esperar que llegue este momento y nosotros meditar, pero cuando pase este momento de Semana Santa, continuar normal, practicando el pecado sin valorizar este sacrificio. Exhortamos a que usted entregue en este tiempo su vida a nuestro Señor Jesucristo.
Estamos viviendo tiempo muy peligroso. Es necesario acercarnos a Dios. Es necesario nosotros valorizar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Otro de los procesos que Jesucristo tuvo que pasar fue que tuvo que cargar su propia cruz. Oiga esto, repito, tuvo que cargar la cruz. Como era costumbre de la época, el condenado debía cargar desnudo su propia cruz, desde el pilar de los azotes hasta el lugar de la crucifixión, fuera de la muralla de la ciudad. El peso de la cruz superaba casi siempre las 100 libras y era puesta sobre el hombro de la víctima. La procesión hasta el sitio de la crucifixión era escoltada por la guardia militar romana, encabezada por un centurión. Uno de los soldados llevaba un letrero en el cual estaba escrito el nombre del condenado y la causa por la que era condenado, que luego se sujetaba a la parte superior de la cruz. La guardia romana no dejaba solo al inculpado hasta asegurarse que estaba muerto. El terrible sufrimiento de Jesús se debió al intenso dolor causado por los azotes, la corona de espina, la caída en el camino y los clavos con el cual le clavaron, que era más o menos de 7 a 8 pulgadas de largo y de ancho aproximadamente 2 pulgadas. Para acelerar la muerte del crucificado, como regla general, se le quebraban las piernas con un martillo, lo traspasaban con una lanza o espada, o bien lo ahogaban con humo. Jesucristo tuvo que atravesar por este proceso de sufrimiento. Pero este proceso de sufrimiento no fue simplemente un sufrimiento más, fue un sufrimiento completamente diferente. Por eso es que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, verso 8 declara: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este proceso de tortura, este proceso de muerte, este proceso de sufrimiento por el cual Jesucristo tuvo que pasar, fue para salvarnos a todos nosotros, los seres humanos, de la esclavitud del pecado. No camine más en la mentira, no camine más en el engaño, no camine más en el pecado. Hay un Cristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú seas completamente libertado de tu pecado. De manera que vamos a valorizar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y yo concluyo haciéndote la siguiente pregunta: ¿has valorizado tú la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿O simplemente espera que venga este tiempo para tú analizar o para tú decir Cristo murió por nosotros? Vamos a valorizar todos los días del año la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha estado con ustedes el pastor Martín Reyes, pastor de la iglesia Espíritu de Hermandad, ubicada en el barrio La Colonia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguimos con este operativo Semana Santa de Oro. Bendiciones.